Buenas noches, apreciadas estudiantes. Damos inicio entonces al tercer encuentro de acompañamiento tutorial de la práctica pedagógica número 3. En esta oportunidad pues voy a empezar a compartir pantalla. Recuerden que este encuentro está siendo grabado para que ustedes luego lo puedan revisar, puedan realimentar y dar mayor certeza en el desarrollo de sus actividades. ¿Listo? Entonces estoy compartiendo pantalla. Bueno, tenemos que este es el tercer encuentro de acompañamiento tutorial correspondiente a la práctica pedagógica 3 de la unidad 2. La agenda que tenemos para el día de hoy está organizada de la siguiente manera. En primera instancia, pues tenemos la bienvenida. Ustedes saben pues que siempre son bienvenidas a estos encuentros. Recuerden la importancia de estos espacios. No es solamente conectarnos porque sí, sino realmente participar de cada uno de estos espacios porque sirven para fortalecer ese desarrollo de la práctica pedagógica, desarrollar las diferentes inquietudes que tengan, lograr avanzar en ese proceso, despejar cualquier incógnita, como les decía anteriormente, y poder fortalecer esos conocimientos que a medida que van avanzando en este proceso, en esta formación profesional, pues van adquiriendo. ¿Listo? Dentro de los acuerdos que tenemos establecidos, pues son los mismos que hemos presentado para los diferentes encuentros tutoriales, como pedir la palabra, cómo escuchar atentamente, cómo participar de manera activa, ¿sí? Estar en un espacio donde ustedes puedan conectarse, donde puedan participar. Sabemos pues de las diferentes dificultades que hemos tenido en relación a a la conectividad debido a las diferentes zonas donde nos encontramos, pero estos no han sido un impedimento para que podamos realizar nuestras actividades. ¿Listo? Entonces recuerden que si tenemos dificultad para conectarnos, entonces o durante la presentación de este encuentro tenemos algún tipo de dificultad, recuerden pues que de igual manera va a quedar la grabación y que ustedes pueden solicitar su acompañamiento. Bueno, en la unidad 2 tenemos el tema de experiencias significativas de aprendizaje, diseño e implementación, ¿sí? Como actividad está la planificación e implementación de experiencias significativas de aprendizaje. Ustedes han venido desarrollando a lo largo de esta práctica pedagógica algunas experiencias significativas de aprendizaje y que en el momento pues se encuentran también implementándolas en algunos espacios, pues les han permitido desarrollar todas las experiencias significativas, en otros pues han tenido que unificar las actividades y poder desarrollar mínimo 4, ¿sí? Para que puedan dar cumplimiento a las actividades. En las temáticas a abordar para este encuentro tenemos lo que son los ambientes pedagógicos y lo que es una experiencia significativa de aprendizaje. Finalmente tenemos el seguimiento de formatos de práctica pedagógica que se evalúan en la unidad 2. ¿Listo? Y finalmente, pues está dudas e inquietudes que ustedes tengan al respecto. Entonces, pues dejaremos un espacio también para poderlas socializar. Los acuerdos, como ya les decía, aquí está. Dice silenciar los micrófonos, pero pues cuando tengamos que participar, las invito a que lo hagamos. ¿Listo? Pedir la palabra oportunamente y escuchar de manera atenta. Bueno, aquí tenemos tenemos lo que son la unidad 2, experiencias significativas de aprendizaje, diseño e implementación. Entonces tenemos ambientes pedagógicos, experiencias significativas de aprendizaje, la práctica pedagógica que se refiere a los formatos, al seguimiento
Y se siguen mencionando dos estudios que son seguimiento al desarrollo integral de los niños y niñas de 0 a siempre y estrategia de atención integral a la primera infancia, porque de ello pues tomamos algunas actividades para poder fortalecer lo que es las experiencias significativas de aprendizaje en el momento en que ustedes las diseñan y las empiezan a implementar. ¿Listo? Bueno, para poder iniciar vamos a presentar un video. Entonces las invito pues a que lo escuchen de manera atenta, que lo observen. Este trata sobre los ambientes pedagógicos en la primera infancia, tal como se relacionaba en la parte anterior, pues las temáticas, ¿sí? ¿Por qué? Porque todas estas de alguna manera se complementan y nos permite crear esas experiencias significativas donde el niño o la niña realmente adquieren ese aprendizaje de una manera más sencilla, sin quitarle la debida importancia que tiene cada uno. Entonces vamos a escucharlos de manera atenta. Me disculpan, vamos entonces a proyectar desde acá. Ya que lo estamos haciendo de esta manera. Ay, no me deja aquí. Como les decía, hoy por dificultades de conectividad nos ha tocado pues presentar desde el teléfono, pero entonces aquí están los videos. ¿Listo? Ahí me quedan los comentarios también. Bueno, aquí está el video para que le prestemos atención. ¿Me confirman, por favor, si están escuchando? Isabel Edna, por favor, ¿me confirman? No se escucha. ¿Se escucha el video? No, no hay sonido, no se escucha nada. ¿Se observa la pantalla? Tampoco no se puede observar la pantalla. A ver, vamos a ver qué fue lo que pasó. Un momento, por favor, vamos a revisar. Bueno, ahora sí ya se mira la pantalla. ¿Qué tal, queridos colegas? Yo soy Janet Hernández, mariposa creativa,
Y hoy quiero compartir con ustedes algunas... ¿Se escucha? Isabel, ¿me confirma, por favor? cosas Sí se escucha. importantes sobre los ambientes pedagógicos. Así que bienvenidos a este video. Los ambientes pedagógicos son espacios que se disponen para los niños y las niñas que propician o potencian el aprendizaje, hacen que ellos tengan unas experiencias verdaderamente significativas. Yo me acuerdo que cuando yo era niña, hace mucho tiempo, recuerdo que yo misma hacía con mis amigos del barrio ambientes de aprendizaje, ambientes pedagógicos. Yo recuerdo que cogíamos las tablas de la cama, cogíamos tapetes de la sala, cogíamos todos los utensilios de cocina, de las cocinitas pequeñitas con las que uno jugaba en esa época, y armábamos toda una casa en la terraza. Y eran tardes divertidas con todas las amigas del barrio, jugando a la cocina, haciendo juegos de roles. Era muy divertido. En esa época no sabíamos que se llamaban ambientes pedagógicos. También recuerdo que en el parqueadero de mi barrio, de donde está cerca mi casa, hubo una construcción, una obra, donde pusieron una cantidad de tierra, una montaña de tierra y elementos de construcción. Entonces recuerdo que cogimos esa montañota de tierra que había, hicimos como una especie de cueva por dentro de la tierra y le pusimos ollitas, palos, piedras, y era muy divertido porque éramos como 5 niños que nos metíamos dentro de esa cueva gigante que hicimos con tierra. Llegábamos a la casa llenos de mugre, despeinados, vueltos nada, pero felices. Y yo recuerdo que cuando yo era niña me asomaba por la ventana y siempre estaba como en la angustia de que nos fueran a quitar nuestra cueva. Entonces fueron muchos días alegres, donde pasé muchas experiencias divertidas. Recuerdo que me generó muchos aprendizajes, pues en ese momento yo no lo sabía. También recuerdo que en mi casa, en las escaleras, yo cogía todas las escaleras y ponía muñecos en cada uno de los escalones, ponía peluches, muñecos, Barbies, una mezcla de todos los juguetes que tenía. Les hacía cuadernos, yo cogía los cuadernos cuando finalizaba el año escolar, las hojas que les sobraban, y entonces cortaba las hojas y hacía cuadernitos pequeñitos, y a cada uno de los muñequitos les daba un cuaderno y les dictaba clase. Y pues a mí me sorprende porque yo hacía todo un salón de clase con todas las escaleras de mi casa. Y hoy en día que soy maestra, pude entender cómo era y pues pude entender lo que me pasaba en esa época y lo impactante que es para los niños y las niñas crear un ambiente donde se genere un aprendizaje. Por eso hoy quiero hablarles de los ambientes pedagógicos, que son muy importantes para los niños. Y bueno, la primera invitación es que cuando hagamos ambientes pedagógicos tengamos siempre una intencionalidad, porque no podemos adecuar un espacio sin que tenga una intencionalidad. Lo segundo es que los ambientes pedagógicos generan en los niños curiosidad y exploración del medio. Resulta que los ambientes pedagógicos están pensados para que los niños toquen y para que ellos exploren. Por eso, cuando creamos este tipo de ambientes, es importante que pensemos en los materiales que vamos a utilizar en dicho ambiente. Tienen que ser materiales que sean fáciles, que sean para que los niños los disfruten, para que no les hagan daño. No pueden haber elementos cortopunzantes, o simplemente cuando hagamos ambientes pedagógicos tiene que ser un trabajo en equipo. Tiene que ser la maestra con un grupo de maestras acompañantes para hacer esta experiencia pedagógica. Entonces es un espacio que tenemos que tener en cuenta las maestras,
que está adecuado para que los niños palpen, para que los niños toquen, huelan, sientan, se dispersen, tengan espacio de momentos libres, de juego libre. Entonces hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué lo digo? Porque a veces pensamos, las maestras pensamos en construir un ambiente pedagógico para no tocar o para tomarle la foto. Pero la pintura espera que se vuelva pegajosa y tiesa. De modo que se la van para lograr su bonito y quede en color blanco. Y en cambio, le va a ver una parte de la pintura otra blanca y otra de azul, combinada verde y amarillo para pintar una parte de anaranjado, amarillo y azul para pintar otra de verde y azul. Los ambientes son diferentes a decorar un lugar. Decorar un lugar es embellecer. Yo, por ejemplo, aquí en mi cuarto tengo unos cuadros, unos elementos decorativos. Eso es decoración. Pero un ambiente de aprendizaje es diferente. Un ambiente de aprendizaje tal vez no puede ser tan bonito, porque los niños lo pueden construir. Hay ambientes, hay dos tipos, bueno, en mi concepto hay dos tipos de ambientes. Uno que lo construyen las maestras del equipo de trabajo, y otro que se hace con los niños. Es diferente ese ambiente, entonces es muy bonito cuando los niños pintan ellos su lugar, ponen tablas, ponen mesas, ponen sillas, ponen telas y diversos elementos, y con eso construyen una casa, construyen un barco, construyen una piscina. Ellos tienen mucha creatividad y por eso ellos pueden crear ambientes pedagógicos. Y otro es el que construimos nosotras las maestras, que es cuando causa el factor sorpresa y los niños entran al salón y dicen, wow, ¿qué pasó acá? Y bueno, yo ¿qué recomiendo? Que esos ambientes que creamos nosotras las maestras vayan acompañados de una experiencia significativa y por supuesto de una personificación de nosotras. En la tabla encontrarás el aporte de calorías y nutrientes que tiene cada 100 gramos o 100. Bueno, entonces ahí teníamos parte, ¿cierto?, de lo que son los ambientes pedagógicos. Ya nos explicaba ahí cuál es la diferencia entre, o bueno, cuál es el significado de ambiente, cuál es la intencionalidad que tenemos, cuál es la diferencia entre decorar y ambientar, que son términos que con frecuencia los utilizamos en nuestro campo pedagógico, ¿sí? Pero que debemos saber que cada uno tiene un significado diferente, que buscan complementarse, ¿cierto? Pero cuando hablamos pues de esos ambientes pedagógicos, es porque realmente tenemos una intencionalidad. Entonces parece que por fin logré conectarme desde el equipo. Vamos a ver entonces si podemos hacer la presentación desde acá. ¿Listo? Me regalan un momento, por favor. Bueno, acá la señal es tan intermitente que no nos deja continuar. Bueno, entonces vamos a continuar desde aquí como estábamos presentando. Mencionábamos entonces que estamos mencionando sobre los ambientes
pedagógicos, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de ambientes pedagógicos o cuando escuchamos esas dos palabras, que se nos viene de una a la cabeza. Entonces ya tenemos una pista con lo del video. Pero entonces ustedes cuando escuchan la palabra ambientes pedagógicos, ¿qué es lo primero que se les viene a la cabeza? Vamos a ver entonces. Isabel. Sería un espacio agradable con cosas novedosas. Un espacio agradable con cosas novedosas. Sí, señora. Entonces, cuando nosotros nos mencionan ambientes pedagógicos, hay tres palabras que son claves. Una ya la acabaste de decir, Isabel, que es espacios, ¿no? Ahí tenemos la primera que empieza con la letra E. La idea pues era descubrirlo. La otra palabra empieza con la letra M, ¿sí? ¿Y cuál será esa palabra? ¿Cuál crees, Isabel? ¿Sería materiales? Sí, señorita. Y la última palabra que empieza con la letra O, ¿cuál sería? ¿No? Sería, No sé. ¿no? Tranquila, sería organización. Entonces, cuando a nosotros nos mencionan esas dos palabras, ambientes pedagógicos, pues de una sabemos que nos van a hablar de espacios, que nos van a hablar de materiales y que nos van a hablar de organización, sin dejar de lado pues la intencionalidad que es el objetivo, ¿cierto? Sin dejar de lado pues la parte pedagógica, los procesos de enseñanza-aprendizaje. Entonces vamos a ir avanzando en ese orden de ideas en la definición de lo que es un ambiente de aprendizaje, de un ambiente pedagógico, ¿sí? Vamos a tomar entonces las palabras del autor Fernández 2015 y bueno, te voy a pedir a ti, Isabel, que me regales lectura de este aporte. Tutora está muy pequeñito, no alcanzo a mirar. Ahí, Ahí puede ser, pero no. Un poquito más, no miro. a ver, vamos a ver. Veo las gafas en mi salón. Ahí. Un ambiente de aprendizaje se debe a entender como un espacio en el cual se dan distintas interacciones entre los sujetos, es decir, estudiantes, docentes, directivos y todos los componentes de un sistema de aprendizaje activo, razón por la cual los ambientes de aprendizaje se consideran como un espacio activo en el aula, En el en el cual seres humanos, las acciones pedagógicas de quienes intervienen en la educación y un conjunto de saberes que son mediadores en la interacción. Un momentico, me salí. De la interacción de factores biológicos, físicos y psicosociales en un espacio que puede ser virtual, que puede ser virtual. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos? Un ambiente pedagógico también es considerado como un ambiente de aprendizaje, ¿sí? Donde nos dice que es un espacio donde vamos a poder interactuar, ¿sí? Entre nosotros mismos, con los estudiantes, con los docentes, con los directivos, con todos los que hacen parte, ¿cierto? Con todos los actores que hacen parte de ese ambiente educativo y que están activos. Entonces, ¿qué nos dice? Que también es considerado como ese espacio activo donde nosotros a través de nuestras acciones pedagógicas, de nuestra interacción, ¿sí? Vamos a ser esos sujetos protagonistas de los procesos de enseñanza, aprendizaje, y que es muy importante para que nosotros hablemos de una experiencia significativa. Recordemos entonces también que cuando nosotros relacionamos el ambiente pedagógico con un espacio,
no se limita únicamente a un aula de clases, ¿sí? No se limita solamente al aula de clases, sino o a un salón, sino que también nos permite tener ambientes pedagógicos o ambientes de aprendizaje en diferentes escenarios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos va a permitir tener otro tipo de experiencias que se van a convertir en esas experiencias significativas siempre y cuando haya un objetivo, haya una intencionalidad, tengamos una preparación, ¿sí? Una planeación. Entonces, ustedes en esa práctica pedagógica y quienes laboran ya con niños, con niñas, ya sea en un jardín infantil, en un CDI, en una institución educativa, saben, ¿sí? Porque ya lo han practicado, lo han visualizado, que además de los encuentros, es decir, de las clases que tenemos y se desarrollan en el aula, existen diferentes actividades que las llevamos a cabo en otros espacios que también se convierten en algo educativo, en algo pedagógico. Hay muchas veces que los padres de familia por desconocimiento, digámoslo de alguna manera, suelen decir, no es que están jugando allá, se la pasan jugando en la cancha o se la pasan en actos culturales y no avanzan en lo pedagógico, no avanzan en las clases, pero resulta que lo que ya trabajamos en el aula de clase con la parte teórica, ¿cierto? Lo estamos fortaleciendo en esos otros escenarios que hacen que la experiencia realmente sea significativa porque estamos relacionando la parte teórica con esas actividades retóricas que ustedes ya las han manejado, que hacen parte del arte, del juego, de la literatura y de la exploración del medio. Por eso se ha utilizado tanto estas actividades, ¿cierto? Que permiten dinamizar, que permiten facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los niños y niñas, que nos llevan a explorar otros espacios que van más allá de cuatro paredes, donde el hecho de que el niño esté encerrado no significa que ahí es el único lugar que va a aprender. Recordemos que nosotros somos seres humanos que a diario adquirimos nuevos aprendizajes. Entonces, el ambiente pedagógico no lo vamos a limitar a un salón o aula de clases, sino a esos diferentes espacios, diferentes escenarios que con una intencionalidad hay un ambiente o hay un aprendizaje, perdón, significativo. ¿Listo? Ahí tenemos una imagen. En esa imagen podemos ver cómo estaban utilizando una actividad retórica que puede ser el juego, que puede ser la literatura o que puede ser la exploración del medio, ¿cierto? Dependiendo de pues cómo esté organizada la planeación, pero que se convierte en un espacio significativo donde no solamente se involucra a los estudiantes, sino también se busca involucrar a padres de familia. ¿Cuáles son las características? Entonces, tenemos que entre las características del ambiente pedagógico, ¿cierto? Eh, Se ha considerado pues como una estrategia aliada que va a inspirar el desarrollo de los conocimientos y que va a invitar a ese niño, a esa niña, a la armonía, brindándole a ese estudiante mayor seguridad, ¿sí? El niño se siente más seguro cuando está compartiendo con sus pares, con sus docentes, actividades que sean más dinámicas, que sean más lúdicas, que sean llamativas, que sean activas, a, a las actividades tradicionales, quizá de pronto enseñarle algo y esperar pues a que él solamente se lo aprenda digamos que de memoria, ¿sí? Porque muchas veces la memoria falla, ¿cierto? Se nos olvidó una palabra y se nos fue el resto. Entonces, ¿qué pasa? Ese niño va a sentir más seguridad con este tipo de herramientas o estrategias, como lo consideren ustedes, ¿sí? Y eso va a permitir que él tenga un mayor aprendizaje de manera significativa. Sí, esa seguridad va a llevar a que ese niño tenga esa confianza en sí mismo y en lo que está aprendiendo. De igual manera, le permite también
promover el bienestar integral. Entonces podemos ir mezclando las diferentes actividades que tradicionalmente se han empleado con nuevas estrategias para complementar ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Pues también no vamos a decir que todo lo vamos a hacer a través del juego, porque existen las otras actividades retóricas que son la literatura, que son el arte, que son la exploración del medio, que pues con esas actividades también podemos programar otras acciones. Bueno, vamos a ir avanzando que tenemos acá. Dice, es un ambiente, otra de las características, pues que es un ambiente de juego que promueve aprendizajes significativos y es un escenario de afecto y confianza. Bueno, ahí tenemos algunas imágenes y cómo nosotros ya pasamos de esa, o cómo nos invita, ¿sí? A ese licenciado en pedagogía infantil a pasar de algo tradicional a algo más dinámico, algo más lúdico. Entonces, recordemos cuando nosotros nos ponían a aprendernos las tablas de multiplicar y nos decían, había una frase que decía, la letra con sangre entra, ¿sí? Y ese era el pensamiento de la pedagogía tradicional en la que usted lo sentaban, o bueno, como sea que le hayan enseñado, pero todos coincidíamos en que a usted le hacían aprender de memoria las tablas de multiplicar y en determinado orden, y si usted no se las aprendía, pues simplemente recibía un castigo físico, ¿sí? Porque tenía que aprendérselos, o le jalaban las orejas, o bueno, hasta los docentes estaban autorizados para castigar a los niños de una manera que era muy severa. Actualmente nosotros no podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque usted estaría cometiendo una falta, ¿sí? Ya usted no está autorizado por nadie para que usted aplique un castigo severo, un castigo físico a ningún estudiante. Al contrario, usted es un profesional, ¿sí? Que debe proponer e implementar estrategias que faciliten los procesos de enseñanza-aprendizaje y que hagan de este un proceso de interés, que sea llamativo, que motive a los niños y niñas, ¿sí? De una manera que sea que sea muy dinámica, muy lúdica, ¿sí? Entonces ya usted no va a estar con la regla para castigarle o pegarle en las manos a ese niño o a esa niña, sino que va a buscar una forma de que realmente lo aprenda. Y entonces aquí es donde juega un papel muy importante la didáctica, ¿sí? ¿Qué estrategias va a utilizar? ¿Cuáles son los materiales con los cuales va a trabajar? Entonces en la primera imagen tenemos que quizá la niña está complementando pues ahí las tablas de multiplicar, ¿sí? Pero que la docente ha utilizado otras herramientas, ¿sí? Otros materiales para que esa niña o ese niño aprenda de una manera más significativa, que no le coja ese fastidio, ¿sí? A un determinado conocimiento, porque eso era lo que se lograba anteriormente, ¿no? Muchos de los niños o niñas lo que hacían era rechazar un tipo de una temática porque pues se lo estaban obligando, ¿sí? A aprender. Entonces como que no se miraba más allá, sino solamente obtener el resultado. Entonces recordemos que el proceso también es importante aquí. En la siguiente imagen, cómo a través del juego buscamos fortalecer esos vínculos afectivos, ¿sí? Generando esa confianza. Cómo buscamos a través de esas estrategias en las que el niño puede experimentar, ¿sí? Para poder fortalecer sus conocimientos. Entonces, mire que los ambientes pedagógicos son más agradables, tienen mayor resultado. ¿Qué hay que tener en cuenta? La planificación del espacio, ¿sí? La planificación del diseño de espacios de ambiente escolar es un aspecto fundamental que debe estar acorde con los fines educativos que se pretenden conseguir. Entonces, aquí es donde nosotros empezamos a
a utilizar los dos términos. Una cosa es decorar y otra cosa es ambientar, que las dos son fundamentales en este proceso. ¿Por qué? Porque nos va a permitir eh, realmente compartir un conocimiento y tener esas ayudas educativas que van a hacer ese proceso más dinámico. El ambiente debe permitir a los niños la experimentación, el descubrimiento, facilitar las interacciones personales y adquirir nuevos aprendizajes y experiencias. Entonces tenemos, miren que en la imagen 1, ¿sí? Que es la de arriba donde están las docentes, tenemos que lograron decorar y ambientar. ¿Sí? Cuando nosotros decoramos, simplemente es pues como la decoración que ponemos ahí por llenar digamos, el salón de clases, porque se vea bonito, es lo que estéticamente proponemos, ¿sí? Que generalmente eso lo hace el docente solo. Por eso cuando inician, ¿sí? Por ejemplo, doña Isabel, que es docente, ella debe tener ahí muy presente que al iniciar el año a usted le entregan un grupo de estudiantes y le entregan un aula de clases. Y entonces el docente y quienes no son docentes, pero que están haciendo su práctica pedagógica, están haciendo el acompañamiento, lo han podido visualizar. Entonces, ¿qué hace el docente titular? O empieza a ubicar su letrero de bienvenidos, el horario de clases, empieza a organizar, ¿sí? Su decoración en cuanto a los grupos de aseo, que el correo amistoso, si es un grado más pequeño, entonces que vamos a ubicar las vocales, que vamos a ubicar el abecedario, entonces todo ello es una decoración que hace parte de lo pedagógico, sí, porque siempre pues vamos a decorar, ¿cierto? Con algo relacionado pues a lo que vamos a desarrollar en ese lugar. No vamos a decorar pues con otras cosas, no va a decorar el docente con las fotografías de la familia del paseo más reciente que haya hecho, pues porque no son acorde a lo que realmente debe ir ubicado en ese espacio, ¿sí? Esa es la decoración, entonces esa la hizo el docente solo, ¿sí? Pero cuando nosotros hablamos de ambientar, ¿sí? Es con una intencionalidad. Entonces, mire que aquí las señoras están ambientando un escenario, ¿cierto? Que si nosotros lo miramos desde nuestro punto de vista, bueno, aquí vamos a ampliarlo un poquito para que ustedes lo puedan observar. Miren, tenemos entonces una imagen que dice, por ejemplo, la naturaleza es vida, cuídala, ¿sí? Ya hay una intención aquí y todo está ambientado de tal manera que promueven el cuidado de la naturaleza y quizá la actividad que están haciendo, ¿sí? Es el complemento de todo lo que lograron con su ambientación. Entonces, aunque no estamos en el escenario, podemos hacer una interpretación de ello. Listo, las maestras hablaron sobre el cuidado de la naturaleza, ambientaron ese paisaje donde hay árboles, donde hay flores, donde podemos ver un río, están las nubes, está el sol, perdón, ¿sí? Hay flores de diferentes colores, hay un cuadro, entonces todo lo que nosotros podamos observar de ello. Y miren cómo los niños están en ese mismo escenario prestando toda la atención y cada uno realizando su propio dibujo de lo que está observando. Anexo a eso, es muy probable que las docentes hayan narrado alguna historia, ¿cierto? Algún cuento sobre ese cuidado de la naturaleza y para el niño que está en ese momento en que su imaginación está a flote, ¿sí? Al escuchar una historia, al escuchar un cuento y que el escenario esté con esa ambientación, pues le va a permitir recrear esas imágenes, recrear esa historia y ponerle pues como ese sabor, ¿cierto?
como darle vida a algo que él está escuchando. Entonces estamos fortaleciendo y esas son estrategias que se han venido implementando, ¿sí? En las aulas de clase, a través de los proyectos transversales, a través de las diferentes acciones. Ya ustedes también lo trabajaron con el diseño de las experiencias significativas que también aplicaron teniendo en cuenta pues a las dificultades evidenciadas. ¿Sí? En la segunda imagen que tenemos, la exposición de los trabajos de los niños, si bien nosotros debemos motivar hacia la experimentación, ¿sí? Que el niño tenga la posibilidad de, de tocar, de palpar, de crear, ¿sí? Algo, entonces vamos a permitir o vamos a facilitar diferentes tipos de materiales, pero al final es muy importante realizar la presentación de esos, de esos trabajos que lograron realizar, que lograron construir, porque eso le va a dar un protagonismo, eso le va a dar importancia a ese niño o a esa niña. No tiene sentido que le digamos al niño, que le propongamos, vamos a hacer un paisaje, van a dibujar el paisaje como a ustedes les guste o como se lo imaginan, o como el que se narró en el cuento, en la historia de Caperucita Roja, por ejemplo, ¿sí? Y que el niño lo haga y al final usted no le dé esa importancia que debe ser, ¿sí? Que usted le diga, ah, bueno, guárdelo en la carpeta o péguelo en el cuaderno, se lo entregó a usted, puso su observación y hasta ahí llegó. No, hay que exhibirlos, hay que exponerlos, ¿sí? Donde usted va a compartir, Pepito, Julanita hizo este trabajo, incluso al mismo niño, permitirle que socialice, que exponga su actividad. Entonces, bueno, Pepito, ¿cuál es tu trabajo? Cuéntanos más sobre él, ¿sí? Entonces, permitirles a ellos que vayan participando, que expongan, ¿sí? Lo que ellos están haciendo, que vayan ganando esa confianza, esa seguridad. Entonces, desde sus actividades, desde ese diseño de experiencias significativas, también invitarlas a que desarrollen de esta manera, así de tal forma que no solamente sea el docente el que va a estar ahí siempre hablando, dirigiéndonos, sino que ustedes hagan partícipe a sus estudiantes, a esos niños y niñas. Bueno, vamos a ir avanzando con la siguiente diapositiva, que es esta. En la anterior nos adelantamos un poquito, ¿cierto? Ay, caramba, ¿qué hice? Ah, bueno, ya. Siempre es que es difícil manejarlo desde aquí. Bueno, ya nos estábamos adelantando un poquito entre lo que es decoración y ambientación. Entonces, pues vamos a tratar como de agilizar en esta parte, ¿cierto? Pero vamos a hacer lectura de ello. Entonces, la decoración, ¿a qué hace referencia? A la colocación y combinación de elementos funcionales y ornamentales en un lugar o un espacio para embellecerlo, para adornarlo o para crear cierto efecto, que era como lo mencionábamos anteriormente y lo relacionábamos con la estética, ¿cierto? Yo quiero que mi salón se vea bonito, entonces yo lo voy a decorar con diferentes materiales para que los demás cuando lleguen también lo vean como yo espero, ¿cierto? Dice, la decoración se encarga de embellecer y transformar un espacio de forma parcial o permanente. Es un proceso que implica una amplia visión creativa, una apreciación analítica del espacio y una sensibilidad para organizar y distribuir elementos de forma exquisita y armoniosa. Entonces, cuando un salón está muy bien decorado, hace que el niño como que se motive más a estar ahí. Recordemos pues que estamos hablando de primera infancia, estamos hablando de educación inicial, ¿sí? Donde pues la parte dinámica, la estética, la lúdica, ¿cierto?
juegan un papel fundamental para que ese niño o esa niña se motive a estar en ese lugar. La parte de ambientación, entonces, que nos dice es crear algo nuevo, es reinventarlo, es generar emociones en un espacio y en un determinado momento para que su función estética y vibración sea diferente. La ambientación es participativa, es un espacio pensado para y desde los niños y niñas. La ambientación no es sinónimo de decorar, implica ir más allá. Listo, resulta que yo tengo mi salón decorado con las imágenes pues que tengo ahí presentadas, ¿sí? Y en la ambientación yo quiero presentar, voy a trabajar los valores, ¿sí? Y yo digo, ay, voy a hacer una obra de títeres. Entonces, mi salón está decorado, está muy bonito, pero si yo quiero trabajar una obra de títeres para hacer algo diferente, para crear ese algo nuevo, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ambientar. Quizá voy a traer un teatrino, quizá voy a elaborar títeres o los que ya tengo, quizás con títeres planos, con títeres de guantes, ¿sí? Entonces ya depende de esa ambientación que yo quiera organizar y cómo la forma que le voy a dar. Entonces mire que las dos son importantes, pero que cada una tiene su definición. Nos dice, ¿por qué es importante la ambientación? ¿Por qué creemos que es importante? Entonces, dentro de ese por qué es importante la ambientación, tenemos que a partir de ella se materializa el arte, el juego, la literatura y la exploración del medio como actividades rectoras en la primera infancia, ¿sí? La decoración servirá solo para adornar el espacio, mientras que la ambientación será lo que da la intencionalidad del mismo. Por eso, el docente de primera infancia, el docente de licenciatura en pedagogía infantil es muy dinámico, es muy creativo. Ustedes miran que constantemente están elaborando su material de trabajo, que están trabajando los números o las sumas que hacen la máquina de sumar, que están manejando, bueno, como en la imagen tenemos lo de motricidad. Entonces, para lo de motricidad fina ya organizan sus diferentes juegos, ¿sí? Sus diferentes actividades que, que quizás sea decorar, que quizás sea rellenar, que van a manejar las diferentes técnicas y el proceso que se debe hacer cuando trabajan el rasgado, el recorte, ¿sí? Cómo le van dando forma. Bueno, ¿qué más en esa ambientación? Bueno, organizar diferentes actividades que permitan a los niños explorar otras habilidades como el arte, ¿cierto? Entonces van a hacer dramatizaciones, van a hacer cantos, van a hacer mímicas. Entonces, todas las actividades que tienen un objetivo, que tienen una intencionalidad, ¿sí? Son las que a diario el docente de educación inicial, el docente de primera infancia, debe proponer. Entonces debe ser una persona bastante activa. En el grado preescolar, en el grado primero, no podemos ubicar a un docente que diga, no, a mí no me gusta nada que tenga que ver con las manualidades. ¿Por qué razón? Porque pues esa es una de las actividades que a menudo se realizan con los niños y niñas, ¿sí? No podemos decir, ay, no, es que a mí no me gusta el baile. Respetando religiones, a través del baile nosotros también podemos trabajar con los niños y niñas. ¿Por qué razón? Porque podemos trabajar en la parte de expresión corporal, la parte de motricidad gruesa. Entonces son actividades que también debemos traerlas para que los niños y niñas las desarrollen, ¿sí? ¿Y cómo voy a ambientar esos escenarios?
Entonces, para que ellos también participen y no se me convierta pues como en el baile, una actividad sin intención, sino en el baile, pero con una intencionalidad, con un propósito. Entonces voy a hacer un baile, pero ¿qué temática quiero trabajar a través de esa estrategia? ¿Listo? Entonces, para que nosotros tengamos en cuenta el por qué la planeación tan importante y cómo esa ambientación también es significativa y la forma en cómo la vamos a complementar. Tenemos acá el aula como espacio de aprendizaje y creación artística. Bueno, ¿qué tenemos? Nos dice, en él se puede encontrar todo tipo de materiales como juegos didácticos, cajas de manualidades, taller de pinturas, pinceles, muebles, rincón de lecturas. Entonces, bueno, ahora que leemos el rincón de lecturas, cada aula tiene, ¿no? El rincón de la literatura, allá atrás donde están organizados todos los libritos, que el correo amistoso también está organizado en otro lugar, que el rincón de los juguetes también están organizaditos ahí en su orden. Entonces, ese espacio de aprendizaje, si estamos hablando pues del salón de clases, debe tener los diferentes materiales para que ese niño o esa niña pueda trabajar y podamos desarrollar actividades que desde esa creación artística que nos mencionan tenga un objetivo, ¿sí? La presentación de los trabajos, muestra de los niños expuesto en el espacio escolar y compartido con la comunidad es fundamental para considerar y valorar el niño como protagonista activo de su aprendizaje y como artista creativo. Bueno, ya lo veníamos mencionando desde atrás, ¿sí? Como es importante que ustedes en el aula de clase organicen un espacio para la exposición de trabajos. Entonces, no es solamente que vaya a la carpeta, pero tampoco vamos a dejar esos trabajos por mucho tiempo, ¿sí? Se recomienda que sea una semana, ¿cierto? Donde usted en la semana ha desarrollado unas temáticas que llevan un hilo conductor, o si usted está trabajando por proyectos, pues en lo que dura la actividad que está planteada dentro de ese proyecto. Entonces usted organiza un tablero, una cartelera, donde usted le va a dar un nombre creativo. Entonces mis primeros trazos o mis trabajos, bueno, los trabajos en mi escuela, como usted lo quiera llamar, ¿sí? Pero que estén ahí organizados, donde usted le dé importancia a todos y cada uno de ellos. No es que voy a ubicar los más bonitos, o los más bonitos en la parte de arriba y los que no son tan, los que considero no son tan bonitos, los voy a pegar abajo, no, sino que vayan todos ubicados en esa cartelera. Es de resaltar aquí que pues tampoco vamos a decirle al niño, ay, sí, todo está bien, cuando sabemos que él tiene cosas por mejorar. Pero tampoco le vamos a decir a ese niño o a esa niña, no, aquí está mal, tienes que, tienes que cambiarlo o está feo. No, ¿por qué? Porque vamos a ir limitando, vamos a cortarle, como, sí, como coloquialmente se dice, le vamos a cortar las alas. Entonces, el trabajo, el complemento, ¿cierto? Entonces, el trabajo está bonito. O preguntarle al mismo niño, ¿cómo está tu trabajo? ¿Cómo te parece? ¿Sí? Entonces, bueno, le empieza a explicar a uno cuál es el significado del trabajo que realizó y le vamos a ir preguntando, bueno, ¿crees que aquí se quedaría bonito si dibujamos tal cosa? ¿O qué más le podríamos poner? Sí, de tal manera que sea él mismo el que diga qué tanto hace falta y cómo lo puede mejorar. ¿Listo? Entonces, de esa manera podemos ir construyendo entre todos un aprendizaje. Bueno, hasta ahí vamos a hablar entonces de lo que son los ambientes pedagógicos. Vamos a hablar ahora
de esas experiencias significativas de aprendizaje que ustedes han venido organizando, ¿sí? Y que es una de las actividades pues, que las lleva a ustedes, aparte de diseñar, implementarlas, cómo lo están haciendo y qué resultados se ha logrado obtener. Listo, entonces vamos a proyectar el segundo video que hace referencia a las experiencias significativas de aprendizaje. Entonces, un momento, ya les proyecto. Entonces vamos aquí. Hola, este es el tercer video de la serie El Coach como facilitador del aprendizaje. En él vamos a entregar la estructura general para el diseño de una experiencia de aprendizaje. Comencemos. Ay, perdón. Vamos a entregar un marco genérico para el diseño de experiencias de aprendizaje basada en conversaciones. Este diseño se constituye en una nueva práctica muy distinta al de la clase magistral que hemos venido analizando, que se basa, como hemos dicho, en la entrega de modelos y marcos teóricos como base del conocimiento. Este marco nos permitirá tanto el diseño como la facilitación de la experiencia de aprendizaje. El primer momento de la conversación de aprendizaje es cuando el facilitador introduce a los aprendices en el nuevo ámbito de acción. Lo hace mostrando el quiebre o anomalía con la que los aprendices tropiezan frecuentemente cuando intentan actuar en el mundo en que se inician. Por ejemplo, si queremos abrir el ámbito de acción de la escucha, debemos traer a la experiencia de la audiencia un quiebre que ellos enfrentan frecuentemente y con el que se pueden identificar y conectar. El facilitador dispone para ello de diversos recursos. Por ejemplo, puede contar una historia cuyo centro sea el quiebre o la anomalía con la que busca conectar a la audiencia. Esta puede ser, por ejemplo, una historia personal contada en primera persona, o puede ser una historia tomada de otro y donde él es el narrador. Esta podría ser hasta un cuento o un relato escrito que refleje el quiebre que se quiere mostrar. Por ejemplo, en el caso de preparar una experiencia de aprendizaje para la escucha, el facilitador puede contar una historia que muestre la diferencia o contradicción en la que caemos cuando confundimos oír y escuchar. El facilitador también puede presentar un video corto donde se refleje el quiebre que queremos traer a la sala. También puede recurrir a una dinámica grupal o a un juego de sala que reproduzca el quiebre del que queremos hacernos cargo. Resumiendo, son múltiples los recursos con los que el facilitador se puede valer para diseñar una poderosa experiencia de aprendizaje que sea capaz de conectar a la audiencia con los problemas o quiebres que se quieren resolver. El segundo momento es validar que la audiencia esté escuchando adecuadamente el quiebre que se quiere trabajar. En el diseño, el facilitador puede preguntar si este fenómeno que acaban de ver, escuchar o vivir hace sentido y tiene resonancia en ellos, o si ellos se enfrentan frecuentemente con esta situación. Esto lo suele hacer abriendo un espacio para la escucha a los participantes y a sus interpretaciones y conexiones con experiencias reales. Lo que busca esta interacción es que el facilitador pueda conocer cómo está siendo interpretado por la audiencia. Una vez validado el quiebre con la audiencia, el facilitador puede seguir en el siguiente paso. El tercer momento del diseño es la entrega de distinciones. En él, el facilitador comienza mostrando la ontología básica del nuevo ámbito al aprendiz. Aquí, nuevamente, el facilitador, diseñador, se vale de ejemplos o ejercicios para hacer la distinción. Por ejemplo, el facilitador puede, en el caso de la escucha, leer un diálogo de una polémica entre dos personas y luego preguntar a la audiencia su opinión sobre esta conversación. Lo que probablemente ocurra, si el diálogo es lo suficientemente polémico, es que la audiencia divida su apoyo entre los interlocutores del diálogo. Es decir, unos apoyarán un punto de vista y otros el otro. Esto ocurre porque todos hacen un juicio diferente sobre las personas que participan en la conversación presentada.
Esto permitirá al facilitador mostrar el fenómeno de la diversidad de interpretaciones que todos hacen, cómo sus escuchas son condicionadas por los juicios, creencias y experiencias que tenemos. En este momento es oportuno que entreguemos la distinción de escuchar como un fenómeno interpretativo que es distinto al oír, mostrando que el oír es un fenómeno biológico relacionado con el aparato auditivo humano. En este caso, la entrega de la distinción hará sentido porque está presentada en un contexto adecuado para descubrir la distinción. Note que el facilitador no está entregando una teoría del escuchar. Tampoco se ha paseado por múltiples enfoques y metodología, que es lo que haría en una clase magistral. Lo que el facilitador hace es entregar una ontología que amplía la mirada del aprendiz sobre el ámbito de acción y abre para él un nuevo espacio de acción y posibilidades. El cuarto momento, una vez entregadas las distinciones básicas que el facilitador seleccionó para esta experiencia, es introducir a los aprendices en el nuevo espacio de acción. Es decir, el facilitador debe mostrarles las nuevas posibilidades que se abren en la práctica. Si queremos mostrar la escucha, debemos invitar a los aprendices a hacer una práctica breve de escucha para que ellos mismos puedan experimentar el nuevo espacio de posibilidades. Resaltamos que el enfoque tradicional reduce a su mínima expresión las prácticas. La clase magistral pone todo el poder en la adquisición de conocimiento teórico. En otras palabras, hay un gran desbalance entre la teoría o el saber qué y la práctica, que es el saber cómo. La importancia de llevar a la práctica lo aprendido en el diseño es reconocer el papel que tiene el cuerpo en el aprendizaje. Lo hemos dicho, aprendemos con el cuerpo. Este es el sentido en que usamos la distinción incorporar el aprendizaje. Incorporar significa hacer cuerpo o programar el cuerpo para ejecutar automáticamente lo aprendido. El quinto y último momento es el cierre de la experiencia. El facilitador debe validar el sentido y la relevancia que el aprendiz da a lo que ha aprendido en esta sesión. Escuchar los juicios de los aprendices al final de la experiencia es fundamental para validar el diseño y la ejecución del proceso y descubrir mejoras. Una pregunta como en una frase, ¿qué se llevan de esta experiencia? ¿De qué se dieron cuenta? Puede gatillar una conversación de evaluación que, aunque breve, permita escuchar los juicios de satisfacción y las oportunidades de mejora para futuras experiencias. Finalmente, comenzar con estas nuevas prácticas de facilitación del aprendizaje puede ser duro para los profesionales de educación que tienen años manejando y perfeccionando un estilo propio centrado en la clase magistral. Desde el punto de vista emocional, la clase magistral da todo el poder al profesor y pone a los aprendices en una posición de escucha pasiva, tomando nota y tratando de memorizar los elementos de la teoría. En el estilo ontológico de facilitar requiere que el facilitador genere una nueva matriz emocional, donde el maestro ya no tiene el mismo poder que en la clase magistral. Con los nuevos roles y el nuevo diseño, la clase se transforma de un monólogo a una rica conversación. Los aprendices participan de la conversación de forma activa y el facilitador valida constantemente la escucha que sus entregas de distinciones está produciendo en la audiencia. La belleza y efectividad de la facilitación ontológica hace que temas aparentemente complejos se muestran en experiencias sencillas y poderosas. En resumen, el marco de trabajo para el diseño de experiencias de aprendizaje tiene 5 momentos claves. En el primer momento, el facilitador debe introducir al aprendiz en el nuevo ámbito, mostrándole los quiebres típicos que él encontrará al tratar de actuar en él. En el segundo momento, el facilitador debe validar con los participantes cómo están interpretando el quiebre y si éste se conecta con sus experiencias. El tercer momento es el de la entrega de distinciones. En él, el facilitador introduce la ontología básica del nuevo espacio a los aprendices. En el cuarto momento, el facilitador debe llevar a los participantes a trabajar en el rediseño de sus prácticas. Y finalmente, en el momento quinto y último, el facilitador debe evaluar y cerrar la experiencia, escuchando los juicios de los participantes. Aquí termina este video y con él la serie El Coach como facilitador del aprendizaje. Bueno, entonces ahí teníamos, ¿cierto? Las orientaciones, algunas pautas de cómo se debe diseñar una experiencia de aprendizaje significativo. Vamos a dejar de compartir desde aquí porque está molestando aquí. Ahora sí logré conectarme desde el equipo, entonces, para que le demos continuidad desde acá.
atención integral. No se agota con el tema magistral que nosotros tenemos en lo que tradicionalmente conocemos como el preescolar. Aquí necesitamos unos ejercicios de los que ustedes han venido trabajando con el Ministerio de Educación en torno a transformar, hacer una transformación en toda la práctica pedagógica, a nivel curricular, a nivel de vinculación de la familia, creación de ambientes que propicien el desarrollo de los niños, a nivel del material también con el que estamos trabajando, a nivel comunitario, a nivel de las interacciones de los maestros y de... Estaba reproduciendo el otro video. Bueno, estaba reproduciendo el otro video. Bueno. Vamos a continuar entonces. Ya terminamos pues de observar el video, ¿cierto? Como el facilitador o como este coach nos dice o nos habla sobre las experiencias significativas de aprendizaje, algunas pistas que nos da o unos tips, digámoslo así, para poder diseñar esas experiencias de manera que realmente resulten completas e interesantes para que en el momento de ponerlas o de ejecutarlas, implementarlas, tengan el resultado que estamos esperando. ¿Listo? De una manera más sencilla lo tenemos acá y es cómo diseñamos y elaboramos una experiencia de aprendizaje. Entonces lo vamos a hacer teniendo en cuenta 6 pasos. ¿Cuáles son esos 6 pasos? Entonces tenemos como primer paso, dice, ¿qué vamos a tener en cuenta? Vamos a partir de las necesidades de aprendizaje que analizamos el estándar y desempeños, la competencia y sus capacidades para determinar cuál es el propósito, ¿sí? Entonces sabemos que los niños llevan ese proceso de enseñanza-aprendizaje, que hay una planeación que está estructurada, que se ha desarrollado. Sin embargo, ¿cierto? Se presentan necesidades de aprendizaje en algunos de los estudiantes. Entonces, vamos a identificar cuál es esa necesidad de aprendizaje para partir de ello. Entonces, para saber qué es lo que vamos a trabajar, qué es lo que vamos a proponer, ¿cierto? Qué es lo que se está necesitando y tener desde el primer momento una intención, un propósito por el cual vamos a organizar o vamos a diseñar. Parece que tengo. Bueno, el segundo paso es de la caracterización, ¿cierto? Entonces, ya identificamos las situaciones que permitan desarrollar las competencias o consideramos una situación de interés para los estudiantes. Resulta que ya hicimos el análisis de las necesidades de aprendizaje en el primer punto e identificamos, ¿cierto?, qué es lo que se requiere para poder trabajarlo, para poder hacer el diseño. Pero si no existe una necesidad de aprendizaje en específico, pues vamos a hacer a partir de esa caracterización, vamos a mirar qué es lo que necesitamos, pues como realimentar para todos esos niños y niñas, de tal manera que pues resulte interesante para ellos. El tercer paso es realizar una descripción de la situación planteándolo como un problema que necesita ser entendido, al cual le vamos a poner un título y al cual se le van a plantear algunos de los retos o de las acciones. ¿Listo? Tenemos en el siguiente, planteamos el propósito, producto integrador, ¿sí? Y las producciones y actuaciones de proceso o evidencias de... Vamos a ver qué... Bueno,
En el cuarto paso está entonces planteamos el propósito, producto integrador y las producciones y actuaciones de proceso o evidencias de aprendizaje. Entonces mire cómo todo lleva un... Primero se hace el análisis, luego está la caracterización, luego realizar, ¿sí? Luego realizar esa descripción, lo vamos a plantear como un problema, ¿sí? Y posteriormente vamos a plantear ese propósito. Ya identificamos, lo planteamos como problema, bueno, ¿cuál es el propósito? ¿Sí? Dice producto integrador y las producciones y actuaciones de proceso o evidencias de aprendizaje. ¿Cuál es el siguiente paso? Formulamos los criterios que permitan valorar las producciones de los estudiantes elaborados en las experiencias de aprendizaje. ¿Listo? Y finalmente decimos, plantea las actividades y dosifica en el tiempo, diseña las sesiones de aprendizaje para concretar la actividad. ¿Listo? Entonces, bien organizaditas, bien estructuradas, con un propósito, van a estar planteadas para desarrollarlas en determinados espacios, en determinados tiempos y que arroje algo significativo. Bueno, tenemos entonces una experiencia aquí, nos hablan de 3 experiencias. Este es elaborado con el diseño único de aprendizaje, el DUA, que me gustaría compartirles a ustedes, ¿sí? Porque pues también les va a aportar. El diseño universal para el aprendizaje DUA busca que todos los niños y las niñas puedan participar en las experiencias pedagógicas de la educación inicial y preescolar de forma equitativa. Te invitamos a conocer los principios del DUA en las voces de 3 maestras. Nuestra práctica pedagógica trabajamos 3 nichos. Uno era el nicho del parque, el otro era el nicho de la playa y el otro era el nicho de la piscina. Entonces yo dije, bueno, pues por ahí va a estar el proyecto pedagógico de aula en relación con el juego, con un tema favorito de los niños que son los superhéroes, pero una apuesta por el diseño de ambiente para jugar. El proyecto de este tercer periodo se llama Juegos, Cuentos y Aparatos. Surgió de la motivación de los niños porque en este momento, después de mitad de año, los computadores empiezan a llegar al aula y ellos empezaron a sentir supremamente motivados. Los motivamos a través de muchas cosas, a través de cantos, a través de juegos, para llevarlos hacia la actividad. Nosotros cuando conocimos a la profe Sandra, nosotros dijimos que sí podemos hacer un proyecto de superhéroes. Entonces la pregunta es la manera como yo los convoco, los invito o problematizo. Yo les pregunté, por ejemplo, con el tema de Batman, ¿será que la ciudad gótica tiene un poquito de parecido a la nuestra? ¿En qué se parece? Y ellos allí empiezan a hacer esas relaciones. Realmente el proyecto surge de sus intereses. Es ahí donde es el mayor enganche para que los niños estén motivados permanentemente, porque como se les responden sus inquietudes, se da respuesta a todo lo que ellos quieren saber, ellos están permanentemente motivados por aprender. Las múltiples formas de motivación provocan la curiosidad, el interés, la vinculación y la participación de todos los niños y las niñas en las experiencias pedagógicas. Entonces hicimos el mar, pero el mar fue elaborado con vinilos
los pececitos que fueron bolitas de gel, y alrededor colocamos toda la parte de la arena, entonces donde los niños iban a jugar con palitas y con balas. Y el otro nicho, el parque, que exploraran, digamos, lo que es las hierbitas, lo que es las semillas de los árboles, los olores, los sonidos. Quisimos, debajo de eso, pues había un tapete de texturas. En el nicho de la piscina, pues lo ambientamos el lugar con palos de lluvia. En relación con las estrategias, la disposición del ambiente, intento aprovechar todo lo que esté a mi alcance. Desde la tecnología digital, aprovechando la fotografía, lo que encontramos por internet, en relación ya con el material que usamos para el diseño de ambiente, para transformar el salón en Krypton, para transformarlo en Isla Paraíso, o en este momento en Ciudad Gótica. Entonces lo que esté a mi alcance. Ustedes vieron tubos de cartón, cubetas de huevo, pitillos. Y las ruedas no necesitamos algo útil. ¿Y qué de lo que hay allí? Son 3 poliedros, uno maneja personajes, el otro maneja contextos, espacios, y el otro maneja objetos. La historia inicia así: lanzan los 3 poliedros, uno primero, luego el otro y el tercero. Empiezan a hilvanar su historia con un personaje, un objeto y un contexto. Iniciaron con palabras muy corticas, muy poquitico, fueron aumentando su vocabulario, fueron creciendo sus relatos. En este momento es algo que los motiva profundamente. A partir del diseño universal para el aprendizaje, los poliedros aumentaron de tamaño, mucho más color, tienen muchas texturas, les facilita ver más. Y el doctor dijo que se podrió el pie y que no se podía volver a atravesar en la calle. Las múltiples formas de representación, los diferentes recursos, lenguajes, ambientes y materiales utilizados en la experiencia permiten a todos los niños y las niñas una mayor comprensión del mundo que les rodea. Ellos, la forma, digamos, de expresarse es por medio de su llanto, de su risa, de sus gestos, en algunos casos por sus sonidos guturales. Y escucharlos a todos y cada uno a la vez es un proceso complejo, por eso trato de ir como ubicar allí una mesa a los que van a trabajar cierta experiencia, otro grupito acá con otra temática, otro grupito acá con otro reto, misión, como le llamamos, y trato de ir mesa por mesa acompañando esos procesos. Hay un niño que se le dificulta mucho la concentración, la atención. Para él he traído un apoyo visual que consiste en un tablero mucho más pequeño donde se le focalizan, de pronto no tantas actividades se le pueden, pero realmente con lo que yo necesito que él esté centrado y focalizado para su aprendizaje. Como tiene dificultad para manejar su manito derecha, solo maneja con mucha facilidad la mano izquierda, entonces hay una tabla con un gancho que le permite sujetar todas las fichas de trabajo, todas las actividades, las trabaja ahí. Las múltiples formas de expresión y acción, tener la oportunidad de comunicarse, participar e interactuar, permite a todos los niños y las niñas planear y actuar sobre el mundo. Superman sí tenía poderes. La Mujer Maravilla, después las investigamos y también tenía poderes. Y después investigamos a Aquaman y él sí tenía poderes porque sí resistía a los puños. Pero Batman no tiene poderes, no puede volar. Tener claro que en nuestra planeación siempre debe haber un indagar, un proyectar, un vivir la experiencia y un valorar el proceso, y que dentro de estos retos siempre hay una motivación, hay una expresión y hay una representación
tenemos un bagaje muy rico en pedagogía, en didáctica, en todo el campo de la educación inicial. Y bueno, llega DUA a integrar este abanico de posibilidades para seguir fortaleciendo los procesos pedagógicos que se realizan con los niños y las niñas. Con el DUA y con los ajustes razonables, entonces sentí la necesidad de estructurar otros materiales y de estructurar estas didácticas, y fueron las mismas que venía trabajando, pero fueron modificadas un poco. Para hacer realidad una educación inclusiva desde la primera infancia, debemos asumir el reto de que todos los niños y las niñas participen en las experiencias pedagógicas, aprovechar los recursos del medio y aplicar los principios del diseño universal para el aprendizaje. Bueno, qué bonita experiencia, ¿cierto? Realmente son lo que ustedes acabaron de observar. Pueden mirar cómo tenemos. Bueno, vamos a ver si. Vamos a dejar de compartir acá. Bueno, entonces les decía, ya tuvimos la oportunidad de mirar este video, ¿sí? Donde nos dan a conocer esas 3 experiencias y cómo las organizan y digamos, el apoyo y el beneficio que brinda a esos niños y niñas, ¿sí? Logrando ese propósito de, digamos, de una vez identificadas las necesidades, una vez identificadas las necesidades, ay, caramba. Pero no sé cómo silenciar esto. Bueno, una vez identificadas esas necesidades, cómo nos sentamos, ¿sí? A pensar, bueno, cuáles son esas actividades, cuáles son esas estrategias que van a permitir que realmente llegue a ese niño o a esa niña de una forma tan significativa, tan bonita, que él se sienta el protagonista de esa educación, pero que al tiempo estamos dando aportes y estamos contribuyendo a la solución, ¿cierto?, de la problemática identificada. Entonces, lograr que esos niños se motiven, que adquieran esos aprendizajes, que usted como docente deje esa huella, ¿sí? Deje eso bonito en ese niño, esa niña, que ellos lo recuerden a usted con esa gratitud, con esa emoción de que realmente aprendieron de un docente que tenía todo el carisma, que tenía todo, que se miraba, ese amor, se sentía, ¿sí? Ese interés, esa verdadera vocación. Entonces todo ello se ve reflejado en esas diferentes estrategias que se empiezan a diseñar y se implementan en beneficio de esos niños y niñas. Entonces, también para que ustedes a partir de su práctica pedagógica logren, ¿sí?, el diseño de esas experiencias significativas de aprendizaje y dejen esa huella bonita en cada uno de los niños y niñas. Ustedes ya llevan un proceso en el que han podido identificar cuáles son esas necesidades y ustedes ya en ese proyecto de plan, en ese proyecto de acción pedagógica, ya llevan un avance de lo que están o de lo que han venido trabajando a lo largo
de este proceso. Bueno, vamos a continuar acá entonces con la presentación, ¿sí? Y bueno, en esa presentación, bueno, hasta ahí sería nuestra temática en relación a los ambientes pedagógicos y al diseño de experiencias de aprendizaje. ¿Listo? En el siguiente encuentro vamos a trabajar la segunda parte de las experiencias de los diseños, perdón, de experiencia de aprendizaje, donde vamos a socializar algunas de las que ustedes han trabajado y dando respuesta pues a la estudiante Isabel que me estaba escribiendo, si vamos a trabajar pues otra temática que va muy relacionada con la actividad que ustedes deben presentar en esta unidad. Sí, señora, entonces vamos a trabajar la segunda parte del diseño de experiencias significativas de aprendizaje, porque pues he podido visualizar que hay algunas cositas que están como pendientes, ¿sí? Entonces, una vez terminemos esa parte, daremos continuidad a lo que son los procesos de evaluación y acciones de mejora, ¿vale? Para que no se me preocupen en esa parte y podamos ir a la par. En este momento voy a volver a proyectar y les voy a enviar, ¿sí? Un link. Les voy a enviar un link y también les voy a enviar un código para que ustedes ingresen en este momento. Entonces, vamos a ver. Aquí tenemos el link. Y a través del chat del encuentro lo vamos a compartir para que ustedes ingresen. ¿Listo? La única persona que me pidió permiso que no se podía conectar fue Laura. Ustedes solamente son 3, aquí están las 2 citas y necesito que esta actividad sí la desarrollen las 2, ¿vale? Entonces, ya les envié el link y aquí les el código para que ingresar. Son unas preguntas muy sencillas que hacen parte de esta práctica de ese seguimiento de los formatos. ¿Listo? Entonces, para que por favor ingresemos. Una vez ingresen, primero ingresen por favor al link. Y cuando estén listas, ¿listo? Me dice por favor, doña Isabel, ¿ya logró ingresar? No, tutora, no tengo dónde lo busco. En el chat. En el el chat de aquí de Teams, ahí. WhatsApp. No tengo. No, en el chat de aquí del... Ahí lo estoy proyectando, doña Isabel, ahí está. Ahí en el chat está, ¿listo? ¿No lo encuentra? No. Y lo miro ahí, pero no. Doña Isabel, vaya, estoy señalando. ¿Sí? Vamos a darle clic donde, bueno, aquí hay 3 puntos, enseguida hay una mano y enseguida aparece el chat. Le da clic ahí y a la derecha se activa y aparece el link que les envié. ¿Listo? Sí, me pide otro dato. Sí, me pide una contraseña o algo. Una vez ustedes le dan clic a ese link, si observan, en la parte de abajo envié un código. ¿Listo? Entonces van a copiar ese código. ¿Listo? Egna, ¿cómo vas?
Edna. ¿Listo, doña Isabel? ¿Logró ingresar? Sí. Uy. En el último llamado que te hago. Listo, doña Isabel, ya Egna no nos responde, entonces recuerden que hemos mencionado siempre que no es solamente conectarse, sino estar activos en el encuentro para que realmente puedan cumplir con esa parte del acompañamiento tutorial. ¿Listo? Recuerden que estos encuentros también hacen parte de lo que es el desarrollo de la práctica pedagógica. Entonces, doña Isabel, vamos a iniciar las dos, ¿listo? Entonces, ahí Ya lo está. hice. ¿Ya lo hizo? Sí. Ah, bueno, me recuerda, ¿no? Entonces, vamos a ver entonces cómo le fue. Bueno, me dice que una vez y que sacó 75 puntos. Un tiempo de 51 segundos. ¿Qué razón tenemos este jueguito? Vamos a hacerlo aquí. Bueno, entonces ya doña Isabel lo hizo, pero lo vamos a proyectar aquí. ¿Listo? Bueno, ahí está cargando. Vamos a iniciar entonces. Dice comenzar. En 3, 2, 1. Y empieza. Que dice, los consentimientos informados se deben presentar de la siguiente manera. Un consentimiento por persona, bueno, ahí me adelante. Dice, ¿cuántas horas de asistencia al escenario de práctica deben sumar en la segunda unidad? 32, 64, 96. En esta unidad deben sumar 64. ¿Listo? Dice, ¿cuántos diarios de campo debo presentar por cada unidad? 1 por cada asistencia al escenario de práctica, 4 por cada unidad. A y B son correctas. La idea es que no se nos caiga la rana. ¿Cuántos formatos de asistencia a sesión de componente práctico debía presentar en la unidad 1? 2. 2 formatos, ¿cierto? Ay, se me cayó la ranita. Bueno, hemos ganado. ¿Por qué puse esas preguntas tan sencillas? Porque resulta que me estaban confundiendo. En la plantilla, primero vamos con los consentimientos. ¿Listo? Los consentimientos informados, ustedes saben que es 1 por cada estudiante y quien lo firma no es el docente titular, sino el padre de familia o el acudiente, que debe ser legible, ¿sí? Que no debe tener enmendaduras. El docente de acompañamiento no es el docente titular, sino el docente de acompañamiento de la UNAD corresponde a Ginette Fajardo. Bueno, dice Ginette Fajardo, que soy yo, que soy su tutora. ¿Listo? Porque en ese espacio son los datos de usted como docente en formación. ¿Listo? Entonces, cada vez que ustedes encuentran docente de acompañamiento, se refiere a su tutor de la UNAD. ¿Listo? Donde diga docente titular, pues corresponde al docente del aula de clases donde ustedes desarrollan su práctica pedagógica. Bueno,
Está el de los diarios de campo. Si bien en la plantilla decía que podían presentar 4 diarios de campo, no significa que ustedes al escenario de práctica hayan ido solamente 4 o que fueron, digamos, 8 veces, ¿sí? A ese escenario, pero solamente hicieron 4 diarios de campo. ¿Por qué? Porque el diario de campo es la evidencia, es el soporte de su asistencia a práctica. Entonces, si usted en el formato de asistencia pone 8 fechas, ¿sí? En las que usted fue a esa práctica y resulta que solamente presenta 4 diarios de campo, vamos a preguntar, ¿dónde están los otros 4 diarios de campo? ¿Sí? Entonces, ¿por qué en la plantilla decía que ustedes podían presentar 4 diarios de campo por unidad? Porque hay muchos estudiantes que al escenario de práctica asisten la jornada completa y hacen su actividad de ayudantía, ¿sí? Lo cual serían 8 horas. ¿Eso qué significa? Que en 4 asistencias a escenario de práctica sumarían las 32 horas que corresponden a una unidad. Pero si usted dice, yo no puedo asistir 8 horas, ¿sí? Al escenario, 8 horas seguidas, sino que yo asisto 4 horas nomás, pues a usted, ¿sí? Le va a sumar más veces las idas a ese escenario de práctica o la asistencia, digamos, a ese escenario de práctica para poder sumar el total de 32 horas por unidad, ¿sí? Entonces, por cada asistencia al escenario de práctica, usted debe hacer un diario de campo. Ahora bien, en un formato, ¿sí? De diario de campo, usted puede poner 2 fechas. Por ejemplo, diario de campo 1, digamos 1 de octubre y 2 de octubre, ¿sí? Pero yo debo hacer la descripción del 1 de octubre, debo hacer todo lo que corresponde a la asistencia de ese día y más abajo voy a poner lo que corresponde a la asistencia del día 2 de octubre. ¿Listo? De esa manera, si yo fui 8 veces al escenario de campo y si estoy organizando dos fechas en un formato de diario, pues al final me van a dar 4 diarios, pero con 8 fechas diferentes porque fui 8 veces a ese escenario. ¿Listo? ¿Sí me hago entender ahí? Tutora, disculpe. Pues de acuerdo a la orientación que tuve, recuerdo una conferencia, o sea, la orientación era que podíamos hacer, se hizo un cambio y pues yo entendí que podía ser un diario de campo por semana, pero sí me aclararon que debía ser un diario de campo por cada experiencia implementada. Entonces yo lo he venido haciendo así. Y en este momento, pues sería difícil para yo nuevamente volver a retomar los diarios de campo, volver a recordar qué hicimos o mis apuntes y volver a organizar diarios de campo. Entonces me tocaría organizar 2 diarios de campo, o sea, me dice 2 fechas por un diario de campo. Y según lo que yo entendí, es un diario de campo por semana y un diario de campo por cada experiencia implementada. De acuerdo, pues, a las orientaciones que yo, o sea, yo sí asistí a una de las web conferencias que usted nos envía. No recuerdo, pero eso fue la indicación que nos dieron ahí. Pues no sé si estoy equivocada. Bueno, ahora bien, cuando usted dice un diario de campo por semana, ¿cierto? Sí, esa fue la orientación, pues que, o sea, yo entendí de esa forma. No sé si de pronto no entendí bien la orientación que dio ese día, dieron las tutoras en esa conferencia o en esa capacitación que nos dieron. No recuerdo. Pero yo recuerdo que sí asistí y estuve pendiente de eso. Cuando usted dice un diario de campo por semana, es porque en ese diario de campo usted está justificando un determinado número de horas que al sumarlas van a dar 32. ¿Sí? 16 en cada semana. ¿Cómo? 16 en cada semana sería, porque yo le estoy hablando de un diario de campo por semana. O sea, un diario de campo por semana. O sea, podría ser martes, miércoles, jueves y viernes,
un solo diario de campo. Pero, o sea, lo que yo me doy cuenta acá en el trabajo que se realiza en la institución, se toma más o menos la misma temática para la semana. Por ejemplo, repaso o refuerzo de las grafías MSP y refuerzo de números del 0 al 10. O sea, es la misma temática, lo que se refuerzan son con diferentes actividades para que los niños reconozcan esas grafías y reconozcan los números. Por eso, en ese orden de ideas, usted misma me está dando la razón, doña Isabel. Usted pone una fecha, ¿cierto? Y usted describe lo que hicieron este día. Escúcheme. Entonces, usted describe lo que hicieron ese día, pero resulta que usted pone un diario de campo y pone una fecha, ¿cierto? Y en ese día no hicieron todo lo que usted está mencionando porque hay una secuencia. Entonces resulta que el primer día trabajaron el tema de la M. Listo. La pronunciación. Luego, en el siguiente día trabajaron la grafía. Al siguiente día trabajaron otra actividad. Hay una secuencia. Entonces deben estar las 3 fechas de que usted asistió a ese escenario de práctica ahí en ese diario de campo. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque si usted solamente pone una fecha, es como si usted hubiese asistido solamente un día. ¿Listo? Entonces, usted está haciendo un diario. O sea, entonces, porque en el otro tutorial o en las otras tutoriales me dicen que no, que sí puedo hacer un solo diario de campo. Por eso, doña Isabel, usted puede hacer un diario de campo por semana, pero en el diario de campo deben aparecer las 3 fechas o las 2 fechas. ¿Cuántos días asiste usted a su escenario de práctica? 4 días, martes, miércoles, jueves y viernes. Eso, entonces en ese diario de campo usted debe ubicar las 4 fechas, ¿sí? Sí. Igual usted está haciendo la descripción. Yo me imagino, ¿cierto? Que al hacer la descripción se lleva un orden. Usted no las va a poner en desorden, lleva el orden cronológico de cómo se desarrollaron las actividades, cómo se desarrolló pues la observación, ¿cierto? En esos días. Claro, uno hace eso. Uno tiene que iniciar, por ejemplo, con las actividades que realiza el docente, con la participación de los niños, qué pasa en la hora de descanso. Si los niños tienen educación física, uno también describe ahí la educación física que los niños, o sea, participan. Uno nunca en ningún momento puede iniciar de final y luego el inicio. Exacto, es que usted me da la razón, doña Isabel, pero lo único que le falta a usted es en la parte de arriba mencionar las fechas. O sea, sí, yo revisando, yo tengo fechas, por ejemplo, ahorita tengo la fecha del último diario de campo, no recuerdo, en este momento se me perdió el documento. O sea, yo relaciono 1, 2, 3, 4 de noviembre, por ejemplo. O sea que del primer día hago, como usted dice, una secuencia. O sea, me tocaría hacer 4 en 1. Eso, entonces debe poner las fechas ahí en ese diario de campo para saber que ese diario de campo número 1 corresponde a esas 4 fechas, que el diario de campo número 2 corresponde a otras 4 fechas, diario de campo número 3 a otras 4 fechas. ¿Sí me hago entender? Sí, sí, por eso, porque lo que yo entendí, un diario de campo por semana. Ajá, pero que aparezcan de acuerdo a las actividades desarrolladas. Exacto. Es que a veces el tiempo es tan, o sea, pasa el tiempo tan rápido que uno no se da cuenta que terminó la jornada y se alcanzó, o sea, con los niños de preescolar, o sea, más que todo son actividades como lúdicas, actividades prácticas, ¿sí? Que en el momento uno se da cuenta y ya se terminó la jornada y no se alcanzó como a proyectar todo. Y al otro día el docente ya, o sea, como ya hizo la primera parte, sigue con la segunda parte de su clase. Entonces yo no podría describir nuevamente los niños hacen tal actividad en la mañana porque el docente no la retoma, sino que ya sigue con el proceso.
Recuerde que en preescolar se trabaja por proyectos. Entonces, vuelvo y repito, en la parte de arriba usted pone la temática, ¿sí? De la semana, listo, puso la temática y las actividades que se desarrollaron, porque una cosa es temática y otra cosa, actividades, ¿cierto? Claro, Y sí, buscar tiene razón. las fechas de los días que usted asiste a la práctica en ese diario de campo. Entonces sería un diario de Sí, campo señora. semana, pero que se evidencien las 4 fechas, porque si usted solo pone una fecha, pues entonces usted está evidenciando solo una asistencia, ¿sí? No, yo las tengo las 4. Tengo 4 fechas en cada diario de campo y porque la otra vez solamente fue una semana de las 4 fechas y las otras fueron 4 actividades de implementación de las estrategias pedagógicas. Ujú. Entonces, ahí está, doña Isabel. Claro, porque pues yo me estaba preocupando porque si me toca retomar nuevamente, pues si yo en este momento pues estamos finalizando año, tengo otro curso, otros cursos pendientes, ¿no? Estoy en el curso de formación también, entonces tengo un poquito complicada toda mi agenda. Además, tengo que cumplir pues en la institución, o sea, con la práctica y tengo que también cumplir con mi trabajo, pues con mi responsabilidad que tengo. Sí, doña Isabel, pero estas son las partes de la práctica pedagógica y le estoy orientando de tal manera que, tal como nos están indicando desde el componente donde usted debe registrar las fechas de los días que asiste a la práctica en su diario de campo, ¿sí? Todos tenemos responsabilidades, pero entonces vamos a dar también cumplimiento, ¿listo? Entonces, el siguiente punto, una vez aclaradas las partes, señora. Sí entiendo, pero pues no sé, yo sé que usted también es una docente de la universidad, pero pues a veces no hay como consideración de todas las actividades que tenemos que cumplir. Por ejemplo, hay estudiantes que yo miro ahí en la institución que ya solamente es su estudio, ¿cierto? No tienen otros compromisos. Pero, o sea, nosotros como docentes ya, o sea, en la institución tenemos otras actividades. De pronto la institución, o sea, la universidad debería, que le digo, tener en cuenta, o sea, eso para que en próximas ocasiones pues se tenga en cuenta lo que es la práctica pedagógica dentro ya del trabajo docente. Porque sinceramente, pues, muchas actividades, y uno a veces se cansa, a veces ya parece que uno ya, tutora ya no, parece que uno ya no va a salir, ¿sí me entiende? Uno parece que ya, o sea, uno el ánimo, el estrés, todo parece que uno decía, no, yo tal vez dejo este proceso ahí porque sinceramente son, o sea, muchas situaciones que lo desmotivan a uno. O sea, un tiempo si yo entiendo que debe ser completo, que es para mi formación, que es mi compromiso, que es mi responsabilidad. Eso lo entiendo. Pero también, pues, como sugerencias, si de pronto usted habla con sus superiores, sería que le digo, una sugerencia de tener en cuenta eso, porque si a mí me preguntan, ¿usted recomienda la universidad, una a distancia? Pues yo diría que no. Sinceramente, porque no, pues no sé, o sea, nos complican demasiado toda la situación, que el diario de campo así, que los consentimientos así, que el formato así, que le falta una coma, que le falta esto, entonces son cosas a veces sencillas que son de forma y no de fondo, que yo entiendo que son importantes, pero sinceramente, en este momento sí, como quien dice, estamos pero en un momento muy difícil, le comento, tutor. No es para decirle a usted tal cosa, simplemente le comento mi situación. Estoy en una situación muy difícil, porque no solamente tengo mi práctica pedagógica, tengo mi trabajo y en este momento también tengo el curso de formación. Entonces, simplemente sería eso, esa sería la sugerencia. Doña Isabel, yo trato de comprender lo que usted me dice, ¿cierto? Pero pues usted también comprenderá que son las orientaciones que se siguen desde el componente práctico. Nosotros somos tutores de acompañamiento, entonces pues tampoco este es el escenario Esa es la donde intención de eso. usted puede manifestarlo. Han habido webconferencias, la otra vez hubo una reunión exclusiva para estudiantes, entonces también invitarlos a que ingresen, a que participen y puedan exponer esas situaciones. Entonces, hay reuniones a las que no se ingresa, entonces, pues,
como que Que no queda les dan la palabra en esas tutorías, no nos han dado la palabra. Yo he estado escribiendo, he mandado mis mensajes y en ningún momento parece que los mensajes llegan y se borran y no nos atienden las para hablar o las peticiones que hemos hecho. Claro que sí, doña Isabela. Ahí en las webconferencias usted solicita la palabra y ahí les dan el espacio. Ahí hemos estado también conectados y han participado algunos estudiantes, otros solamente han escuchado, pero entonces, como le digo, doña Isabel, este no es el espacio para manifestarlo porque aquí solamente son encuentros de acompañamiento tutorial. ¿Listo? Lo que se hace dentro del desarrollo de la práctica pedagógica. Entonces, pues ya alguna, digamos, la sugerencia que usted tiene, que ya no es de tutoría, sino más bien como de lo que hace parte de ese componente práctico, pues ya sería como en otro espacio que usted lo manifieste, porque pues los formatos no los ponemos ninguno de los tutores, ¿cierto? Sino que ya están organizados, están estructurados y lo único que hacemos es dar orientación sobre la organización, sobre el diligenciamiento de cada uno de ellos para poderlo subir al Drive, donde se hace lo de gestión documental para que al final ustedes les puedan certificar esa práctica pedagógica que ustedes ya se dieron cuenta en las anteriores prácticas. Si hay alguna casilla en blanco, lo regresan. Si no coinciden las firmas, se regresan, ¿sí? Porque todo debe ir debidamente organizado, porque pues eso es supervisado, ¿sí? No es solamente el componente práctico, sino desde ay, se me fue la palabra. Bueno, cuando entran a revisar toda la documentación, ¿listo? Que no es solamente la universidad, sino a nivel de ministerio. Entonces, pues ahí sí como tutora me quedaría muy complicado, por eso le digo, doña Isabel, aquí son encuentros de acompañamiento tutorial, no es el espacio, ¿sí? Como para poder manifestarlo, sino ya nos tocaría que usted lo haga pues a través de otras instancias, porque pues ya yo no puedo mover formatos, yo puedo explicarle, puedo orientarle respecto a la temática, pero no cambiar la estructura de la práctica pedagógica sabiendo que existe un reglamento, ¿sí? Que cuando pues se ingresa, se acepta y se acoge a ese reglamento. Entonces la importancia de leerlo, de conocerlo, que ustedes tienen acceso a él también en sus correos institucionales enviados. Es un pensar, es una opinión, no es que no sepa, no haya conocido, no es que no conozca todo el reglamento, lo conozco. Simplemente es una opinión, no creo que sea para más. No, y tampoco lo estoy diciendo, sino que de todas formas, pues Claro, como para tener que desde el hay que saber, sí, yo he aceptado todo lo de la universidad, yo lo entiendo, yo lo comprendo. Eso, doña Isabel. Entonces, pues desde acá es hacerles el acompañamiento, la orientación y claro que sí, vamos en el siguiente encuentro a trabajar la temática pues por la cual usted me estaba preguntando por interno, ¿listo? Entonces, pues eso sería lo del encuentro. Ya pues dudas e inquietudes, ya supongo que es este espacio donde usted hizo la sugerencia a nivel de componente práctico. Y el último punto, pues, está diligenciar el formato de asistencia al encuentro tutorial, que este sería el tercero. ¿Listo? Recuerden que se debe subir es el link de grabación. Entonces vamos afortunadamente en Teams, una vez finalice la reunión, pues demos un espacio que se haga la transcripción y automáticamente se genere el link de grabación. ¿Listo? Bueno, entonces en torno a la práctica pedagógica, a su desarrollo, si no hay más dudas e inquietudes, pues vamos a dar por finalizado el espacio del encuentro tutorial, porque pues aquí ya
de diligenciar el formato de asistencia, ya pasamos pues como a nuestra última diapositiva, que es donde ya finalizamos. ¿Listo? Entonces, muchas gracias por su participación y por su asistencia. Nos vemos ya en el próximo encuentro.